al 40:38. Dice aquí: estas son las cuentas de los efectos del tabernáculo del testimonio, que fueron enumeradas por orden de Moisés. Dice, Rabiji ya citó en conexión con esto el versículo: todos los ríos corren al mar, pero el mar no está lleno. Dijo, hablando esotéricamente, todos los ríos que se alude aquí son las corrientes y fuentes sagradas que cuando llenas se derraman para proveer al gran océano. Este, a su vez, cuando está así lleno, fluye y proporciona de beber a todas las bestias del campo. Estas son el grupo de la carroza inferior, porque después de que el océano se ha incorporado todas las aguas, las deja salir hacia un lado, o sea, hacia las altas carrozas inferiores, dándoles de beber. Y bien, estas están todas numeradas y señaladas por el nombre, como leemos. A todos ellos los llama por sus nombres, de manera similar. Estas son las cuentas de los efectos del tabernáculo del testimonio. Vale, fíjense lo que dice aquí. Estas son numeradas y señaladas por el nombre. Todos ellos los llama por sus nombres. Está diciendo que todas las corrientes espirituales fluyen hacia el mar, que el mar representa la conciencia colectiva. Todas las corrientes fluyen hacia el mar, pero ¿qué hace el mar? Dice, las deja salir hacia un lado, o sea, hacia las altas carrozas inferiores, dándoles de beber. O sea, todo esto está como de alguna manera, pues, revelado en el proceso que nosotros vivimos cuando empezamos la búsqueda espiritual. Cuando empezamos nuestra búsqueda espiritual, hay muchas corrientes a las que nos podemos de alguna manera, pues, acercar, ¿no? Y cada una de ellas nos dan, pues, de beber. Beber quiere decir que nos alimentan. Toda la enseñanza alimenta nuestro intelecto, alimenta nuestras emociones, alimenta nuestras acciones, alimenta nuestra realidad material, alimenta si vivo en crisis, si tengo prosperidad, si no, alimenta todo mi ser y todo lo que soy. Cada enseñanza espiritual tiene como propósito alimentarme, ¿vale? Cada propósito espiritual tiene como propósito alimentarme. Dice, al cumplirse el día de Pentecostés, estando todos juntos en un lugar, se produjo de repente un ruido proveniente del cielo como el de un viento que sopla impetuosamente, que invadió toda la casa en que residían. Aparecieron como divididas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, y quedando todos llenos de Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas extrañas según que el Espíritu les otorgaba expresarse. Residían en Jerusalén judíos varones piadosos de cuantas naciones hay bajo el cielo. Habiéndose corrido la voz, se juntó una muchedumbre que se quedó confusa al oírles hablar en cada uno de ellos en su propia lengua. O sea, fíjense, el Espíritu Santo se posó sobre los apóstoles, y los apóstoles comenzaron a hablar en lenguas de cada uno. O sea, esotéricamente quiere decir que les empezaron a hablar en su conocimiento. O sea, es como si los apóstoles conocieran, no sé, el budismo, como si conocieran el judaísmo, como si conocieran todas las, digamos, las corrientes, ¿no? Pero en realidad, ¿qué era lo que los hacía conocer esas corrientes? Era el poder del Espíritu Santo. Y dice que ellos quedaron sorprendidos de que ellos conocieran su lengua. Por eso dice,
estupefactos de admiración decían: todos estos que hablan no son galileos. Pues ¿cómo nosotros los oímos para cada uno de nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, que habitan en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia, Pánfila, Egipto, partes de Libia, que están en Cirene, y los forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestras propias lenguas las grandezas de Dios. O sea, el Espíritu Santo les empezó a hablar de magia, les empezó a hablar, no sé, imagínense, de chamanismo, les empezó a hablar de budismo, les empezó a hablar de yoga, les empezó a hablar de, como si fueran eruditos, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los ríos bajan al mar. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las corrientes al final van a afectar la conciencia colectiva y la presencia de Dios en la tierra. Por eso se dice, por ejemplo, que la Virgen María no llega a cambiar ni a imponer su enseñanza, ¿no? La doctrina del Evangelio, sino la Virgen María llega a inculturizar de lo que se esté hablando. ¿Sí? Inculturizar, ¿qué quiere decir? Que te habla en esa lengua, ¿no? No te impone nada, solo inculturiza. Inculturizar quiere decir que la Virgen va a tomar lo mejor de esa corriente, como decir, va a tomar lo mejor de ese río y lo va a llevar al mar. ¿Para qué? Para que solo lo mejor alimente la presencia de Dios en la tierra, porque recuerden que Dios está en la tierra, pero estamos en exilio, porque esa presencia, estamos desconectados de la presencia por la información de todos esos ríos que están todos fluyendo hacia la misma, como hacia el mismo mar. Nos están desconectando. Entonces, lo que hace la Virgen es tomar lo mejor de cada como forma, pensamiento, como de cada tradición, y lo lleva hacia la presencia, para que entonces la presencia se empiece a alimentar de amor, de compasión, de lo que hablábamos hace rato, de Tiferet, ¿sí? de espiritualidad, de sabiduría, esas cosas de devoción, de muchas cosas, porque todo eso que ella nos empieza a traer hacia ese mar es para que el mar deje de tener basura, por llamarlo de alguna forma. Entonces significa que todas las tradiciones que traen información hacia el mar, algunas de ellas traen cosas mitad positivas y cosas mitad negativas. Les decía, los caminos que son de la derecha, los caminos que son de la izquierda, traen aspectos positivos y aspectos negativos. Y el camino que es el camino del centro, que es el camino de Cristo, ese camino tiene como la verdad. Pero ¿qué es lo que hace la Virgen? Toma la verdad, la lleva a una de esas como tradiciones y la empieza a inculturizar. Y la persona empieza a hablar de él y se empieza a dar cuenta, empieza a decir, wow, esto es amor. Pero en realidad no es amor por sí sola, sino es amor porque la Virgen tomó de la verdadera raíz y la llevó a esa rama. Digámoslo de esa forma. Tomó de la verdadera raíz y lo lleva y le inyecta a esa ciencia. Entonces, la tradición oral, la sabiduría de la Kabbalah, el amor de Dios, es la raíz de todos los ríos que fluyen. Y lo que hace la Virgen, que es la Shejinah, la representación de la Shejinah, es que toma esa porción y la inyecta en ese camino. Y entonces el camino empieza a hablar de amor, entonces el camino empieza a hablar de compasión. Entonces la persona empieza a entender realmente lo que Dios quiere para él. A eso se le llama inculturización, ¿vale? Y por eso dice, estas son las cuentas de los efectos del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio que fueron enumerados por orden de Moisés. Fíjense, ¿qué es un tabernáculo? Pues el tabernáculo es el templo.
El templo que Dios le pidió a Moisés que construyera, y que por cierto, pues fue destruido después, ¿no? Y después hubo un segundo templo, que fue el templo de ¿quién? De Salomón, y también fue destruido. Y después se creó un tercer templo, que los judíos no aceptaron, porque ese templo se le construyó al Mesías. ¿Sí? Ese templo se le construyó al Mesías. ¿Y de dónde viene ese templo? ¿Han observado todas las iglesias que hay en México, ¿no? Y en el mundo? No sé si han visto que todas tienen formas arquitectónicas distintas. Bueno, se dice que cada una de ellas está tocando una nota. Por ejemplo, hay iglesias que están en do, re, mi, fa, sol, la, si, do 5, do 6, do 7, ¿sí? Si bemol, etcétera. ¿Qué sucedía? Fíjense cómo era música, y es parte de un templo. ¿Qué significa tabernáculo? El tabernáculo es un sistema espiritual que tiene como propósito mantener conectado al planeta Tierra con los mundos superiores. Si se dan cuenta, antes del Concilio Vaticano, todas las iglesias en domingo a la misma hora daban una misa en la misma lengua. Tanto los padres como los fieles cantaban en la misma lengua. ¿Saben qué pasaba? En la tierra se oía tu, 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 tu. ¿Qué es eso? La música celestial de los ángeles en la tierra. Ese es el tercer templo. Ese es el tercer templo, el templo de Dios, el verdadero templo de Dios, porque es el templo que instituyó Cristo. Cuando se cambió como de alguna manera la misa y ahora cada uno lo hace en su propia lengua, y ahora cada persona le cambia, y en una iglesia lo hacen de una manera, en otro gritan gol, y así. Esas cosas, como ya están cambiadas, ya no tiene poder. Ya no tiene poder, porque en realidad ya no hay una vibración armoniosa. ¿Saben qué es lo que generaba la misa? La misa antigua generaba una vibración armoniosa que emanaba desde la tierra hasta los cielos, y de los cielos se reflejaba hacia la tierra. Antes de que fuera construido ese templo, incluso antes del segundo templo, incluso antes del primer templo, fue construida toda una red también de una tecnología espiritual que también se puso alrededor de todo el planeta, que fue a través de las pirámides. Esa red piramidal también es un sistema metafísico que jalaba energía espiritual, pero solo que le faltaba algo a esa energía espiritual: amor. Después Dios permitió que todo eso pues va para atrás, ¿no? O sea, está escrito en el Zohar que antes había 7 continentes. Fíjense, 7 continentes. Estamos hablando que los 5 de ahora, más la Atlántida, más la Lemuria. Esas 2 razas, la Atlántida y la Lemuria, fueron 2 razas que se dedicaron a desarrollarse en cuestiones de tecnología y otros a desarrollarse en cuestiones de espiritualidad. Construyeron esta red alrededor del planeta a través de la cual se manejaba todo con energía libre, con energía de la mente, con energía del amor. Era el poder verdadero de Dios en la tierra, en los hombres. Pero todo eso se buscó y se hizo para un propósito propio: poder, reconocimiento, para un propósito egoísta, limitado. Por eso se destruyó. Esa era la Torre de Babel, se destruyó. Ahora, después Dios empieza a revelarse en todo el pueblo de Israel. En Moisés ya se revela y ya hace una alianza y generan un tabernáculo. ¿Qué es ese tabernáculo? El sistema metafísico que mantenía unido el cielo y la tierra. En un día específico es destruido el templo. Después, años después,
el rey Salomón, el hijo de David, levanta otro segundo templo y sucede lo mismo, es destruido el día 9 del mes de Av, que en la Kabbalah el 9 de Av es el día donde se dice que el Satán tiene permitido hacer lo que sea, ¿sí? Es el día donde por decir Dios se retira y permite que el mal haga su chamba. El 9 el 9, o sea, el día 9 del 9 del mes de Av. Av es Leo, el 9 del mes de Leo, ¿sí? En la Kabbalah acuérdense que los meses se cuentan diferente. Entonces el 9 de Leo, ese día es el día del Satán, y ese día se destruyó el segundo templo. Entonces, para los cabalistas, el tercer templo se hace a través de todo el servicio de oración que hacen a Dios y todo, y ese, como de alguna manera, hacer el Shabbat, estudiar el Zohar, estudiar la Torah, todo esto es para restablecer el tercer templo. Pero después vino Cristo y termina la obra, porque terminó la obra, ¿sí? Termina la obra, pero comienza como a difundirse, ¿no? Comienza la obra a difundirse. Cuando Cristo se va de la escena, entonces deja la obra en manos de la Virgen María. La Virgen María, San Juan, San Pedro y algunos apóstoles comienzan de alguna manera a difundir una sola lengua alrededor de la tierra. ¿Cuál es esa lengua? El amor. Entonces, cuando se utilizaba de alguna manera como el rito de la misa, el misterio, ¿por qué es un misterio? El misterio de la oración mística, porque es un acto de oración mística, de unión de Dios y el hombre. Cuando se instituye la misa como tal, no la religión, ojo, porque la religión es una cosa y la misa es otra cosa. La religión es como de alguna manera pues la parte para organizar la misa, para organizar lo relacionado a... Y bueno, tiene un proceso, ¿no? También la religión tiene muchas cosas buenas, pero también se ha prestado a muchas cosas negativas. Pero en sí, el acto de la misa es el santo grial que buscan las personas. ¿Por qué es el santo grial? Porque es el acto que genera que el cielo y la tierra se unan. Pero la misa tradicional antigua, esa misa tradicional antigua, cuando se hace, cuando una persona lo vive, cuando una persona comulga, cuando una persona está conectada a eso, se dice que esa persona dentro de sí construye el tercer templo. Ese es el tercer templo, ese es el templo del Mesías. Fíjense cómo es esto. Las misas quedaban antes los padres. Las misas quedaban antes. Ahora, cuando una persona común, cuando una persona se conecta a la misa, de alguna manera el tercer templo no está afuera, Está dentro. se construye dentro de ti. Ese es el tercer templo. Pero la misa es el puente para que tú lo logres. ¿Sí? Porque es un puente, es como si dijera, a través de la fe, a través de tu fe, puedes alcanzar realidades espirituales místicas, como Yeshua, ¿sí? Y esa como de alguna manera, fíjense, el Padre da a la luz, la vasija la recibe. En ese momento la vasija queda impregnada de la luz y toda la semana la imparte como gracia. Ese es el secreto, ¿sí? Ese es el secreto del tercer templo. Cuando tomas de esa fuente, de ese mar espiritual, puedes llevar la gracia a todos los ríos. ¿Por qué? Porque la estás recibiendo de arriba. Estoy recibiendo la gracia de Dios y la estoy llevando al río a este río, ¿sí? Pero lo que te mantiene conectado es el misterio. Acuérdense que ese es el gran misterio. Ese es el gran misterio. Yo digo, por mi experiencia propia, que cuando una persona está en un acto de la misa, estamos como de alguna
manera conectándonos a Ein Sof. Y una misa, de alguna forma, imagínense que es como si nos llevara a los estados de presencia para obtener atributos y cualidades que en Kabbalah se llaman midot, en Kabbalah cristiana son los dones del Espíritu Santo, el Pentecostés o las lenguas de fuego. En ese momento recibimos esa luz y con esa luz, imagínense antes cuando todas las iglesias del mundo en diferentes como niveles de vibración, porque unas eran la, do, re, estaban todos haciendo como activando el sistema metafísico. Estaba uno ahí, uno ahí, uno ahí, uno ahí, uno ahí, como en todos los puntos de conexión con las estrellas, porque se dan cuenta, donde hay una iglesia, hay una estrella arriba, y seguramente hay una pirámide abajo. Seguramente hay una pirámide abajo, porque cuando se empezaron a construir las iglesias, casi siempre se pusieron cerca o sobre las pirámides. ¿Por qué sobre las pirámides? Porque las pirámides estaban conectadas al cosmos. Y les digo, es un sistema metafísico, espiritual, para mantener a Dios en la tierra. De otra manera, Dios no puede estar conectado a la tierra. Imagínense que está como separado de los hombres, porque los hombres estamos en un estado de soberbia. Entonces, cuando entramos a la misa, automáticamente entras a la humildad y automáticamente es la obediencia. ¿Sí? Es la humildad y la obediencia. Ese tercer templo es como la meta, es como reconstruirlo. Cada uno de nosotros puede reconstruirlo. A través del judaísmo se puede reconstruir, cuesta mucho trabajo, nos lleva años. A través de la comunión lo podemos reconstruir, nos lleva, pero no tiene ni siquiera comparación en tiempo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque por el mérito del maestro, los niveles espirituales de él son una realidad. ¿Sí? Y es lo único que me da mérito. En realidad estudiar la Biblia no me da un mérito. Me da información y me da idea, me da realidad, pero no me da realmente el poder para hacerlo. ¿Qué es lo único que me da el poder para hacerlo? La misa. Entonces, ¿qué es la misa? El Santo Grial. ¿Qué es la Biblia como tal? La Biblia como tal, pues es como de alguna manera el conocimiento de Dios, para conocerlo, esa es su palabra. ¿Qué es la Kabbalah? La tradición oral. ¿Por qué las tres cosas se unen? Porque cuando la misa tridentina, el evangelio y la tradición oral, ¿saben qué hacemos? ¡Boom! Volvemos a la época del hombre espiritual. Las personas realmente estamos diseñadas para ejemplificar, para reflejar a Dios en la tierra. Pero necesitamos hacerlo según su forma, no según nuestras ideas, sino según la manera que Él nos propone. ¿Sí? Es según la manera que Él te lo propone. Es importante que lo hagamos según como Él nos lo dice, porque si uno lo hace como uno quiere, pues entonces sería como soberbia, ¿no? Como decir, sí te voy a amar, pero como yo digo. A mi modo, ¿no? ¿Qué es la humildad? Cumplir la voluntad de Dios con el propósito de Dios, porque ahorita hablabas del río, ¿no? Todas las aguas de los ríos van hacia la conciencia colectiva. Entonces tienen algo bueno. Y aunque tengan algo bueno, cada quien tenemos un propósito de Dios. O sea, no es que sea malo o que esté peleado, sino Dios quiere que hagas ciertas cosas dentro de esa agua del río. Pues yo creo que la humildad es eso, ¿no? Ajustarse al propósito que Dios tiene destinado. Entonces, cuando las personas empezamos a entrar en este misterio, te digo, es el misterio más grande de todos. Nadie se puede explicar por qué esa misa hace esto, tiene este efecto. Y yo me pongo a analizar, miren, cuando vas a una misa de esas, la mitad de las bancas hacia un lado, hombres, la mitad hacia el otro,
mujeres, y nos estaban explicando el otro día, cerebro derecho, cerebro izquierdo. Imagínense que si fuera como un cerebro, está el padre ahí, el padre que está ahí representa la glándula pineal. Fíjense lo que hace el padre, pues ya ve que está moviéndose, rezando, etcétera. Es la glándula pineal que está haciendo así, está vibrando. Entonces, y todo lo que hay dentro del, como dentro de la misa, dentro del acto, cada una de las cosas representa Keter, Jochma, Bina, Gesed, Ibura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Cuando llegas a Yesod, entonces se da el momento de la comunión, y entonces Malhut, ¿qué es? ¿Y en dónde queda la luz? En el pueblo. ¿Te dan cuenta qué pasó? Bajó la luz del árbol de la vida y al final te la dieron. Y al final tú te la quedas. El Santo Grial. Ese es el Santo Grial. El Santo Grial es el cuerpo de Cristo que está vivo y se queda dentro de ti y se une místicamente a tu cuerpo, a tu mente, a tus ojos, a tus pensamientos, a todo tu ser. Te da la vida eterna. ¿Sí? Te da la vida eterna. Hay historia de personas que, les digo, el cuerpo se dejó ya no vivió ningún proceso de putrefacción, ya no vivió ningún proceso de descomposición del cuerpo, porque el cuerpo se espiritualizó. ¿Sí? Eso mismo le pasaba a los sabios de Israel después de muchos años de santidad, de muchas pruebas, de muchas cosas. A través de eso, de esa, como ese acto ritual, podemos tener la misma información, la misma gracia, ¿vale? Podemos llegar a tener el mismo nivel. Inclusive hay quien dice que, o sea, cuando alcanzamos esos niveles y seguimos, y sigues, puede llegar un momento donde Dios te resucite también, como a Enoc, como a Elías, ¿no? Como dicen al mismo Moisés. O sea, podemos alcanzar esos niveles espirituales, es una realidad. Pero si se dan cuenta, hay una... Pero eso no te lo enseñan en la iglesia. Bueno, o sea, cuando te haces tu primera comunión, o sea, hay una preparación, ¿no? Pero, o sea, obvio, si me dijeran con lo que tú me estás diciendo, pues es algo, o sea, impactante, o sea, como adquirir la conciencia de lo que realmente estás recibiendo. O sea, el cuerpo de Cristo. Hay muchas cosas que inclusive no las había Dios revelado. Pero entender esto como lo que estamos entendiendo es gracia. Algo bueno nuestras almas hicieron para que Dios nos lo esté revelando y para que nosotros podamos realmente recibirlo, porque está la posibilidad. Ve y hazlo, y no me creas, date cuenta. Y es observar cada uno como, wow, o sea, cómo me voy de alguna manera, me voy corrigiendo, ¿no? Me voy corrigiendo, y cada vez soy más como Cristo, y más como Cristo, y más como, hasta que realmente tú te conviertes en un Cristo. Tú eres Cristo. Hasta que realmente tú reflejas totalmente la esencia de Cristo. ¿Sí? Porque nosotros somos eso, somos una luna que está siendo preparada para reflejar al sol. Pero esta luna tiene que quitar todas sus asperezas, todas sus cosas negativas. Si no, el reflejo no es puro. Entonces dicen que a veces Dios baja a la tierra y se ve reflejado en las personas. Y si no se ve bien reflejado, dice, necesita más. Vamos, hay más chamba. Y lo meten a un crisol y lo calientan, ¿no? Al rojo vivo. Tiene que ver también con lo de las cualidades que se le atribuyen a la luna, lo emocional, la mente. Y tiene que ver con lo que hablábamos hace rato, el árbol de la vida, que son las midot. Que conforme vamos subiendo el árbol de la vida, por eso les decía, es importante conocerlo. Conforme vas subiendo el árbol de la vida, vas alcanzando cualidades o atributos de Dios. Y cada vez Dios se va reflejando en ti, va diciendo, pues ahí va, ya me voy pareciendo tantito.
nunca nos vamos a parecer totalmente a Él, porque Él es Dios y solo nos puso como hagan de cuenta, como un camino. Hizo un camino, pero Él no tiene límite. Se pudiera haber hecho otro, si quisiera, porque es Dios y Dios no se limita a nada. O sea, te digo, o sea, la Virgen puede ir y meterse, no sé, a un grupo de budismo y hablarles al amor de Jesús y los enamora. O sea, no tiene realmente un límite. O sea, la luz de Cristo se puede revelar en nosotros, está dentro de mí, vive dentro de mí. No lo invoco, no le llamo porque está en mí, más bien tomo conciencia de Él. Eso es lo que pasa, tomo conciencia de esa parte que está dentro de mí. Se dice que cuando nosotros vamos, por ejemplo, cuando tenemos una misa o vamos a una misa y comulgas, en ese momento es el momento donde Dios que está en el pan, pero fíjense cómo es fe, Dios que está en el pan entra en tu cuerpo, toma contacto con tu cuerpo y empieza a espiritualizar y a divinizar tu cuerpo físico. Y dicen que por 5 segundos tú eres Dios, en ese momento. O sea, en ese momento hay un proceso mientras está como la hostia en ti, donde tú eres Dios. Entonces, si tú en ese momento oras como, inclusive, fíjense, también otra cosa que dicen los videntes y los místicos, dicen, si tú vieras a un cristiano después de comulgar, los ángeles no reconocen si ese cristiano es, no sé, Cristian o es Jesús de Nazaret. No lo reconocen, porque en ese momento el parecido es perfecto, la afinidad con Dios es perfecta. Ya después te vas de ahí, regresas a hacer tus cosas, empiezas con tu egoísmo y ya directamente la gracia, ¿no? Pero había santos que guardaban esa gracia un tiempo, ¿sí? O sea, continuaban con la gracia. Entonces la idea es, como de alguna forma, entender que el Zohar nos está revelando cosas que necesitan ser completadas con el Mesías. Sin el Mesías el Zohar está incompleto. ¿Sí? Porque el Zohar es como hagan de cuenta, como el pedacito del coche, ¿no? Pero le falta, no sé, le faltan las llaves, le falta el volante, le faltan los pedales. Por eso los judíos siguen esperando ese pedacito, ¿no? Por eso, a pesar de que ellos son eruditos y conocen todo el Zohar, no se ha sabido de uno que resucite y que se libere de la Matrix. ¿No? Y por eso han sufrido tanto de toda la vida. Porque de alguna manera se han resistido a creer que Jesús es Dios. Eso es algo bien difícil de comprender, de entender, ¿no? Que realmente Dios se hizo hombre. O sea, realmente se hizo hombre. Y si realmente entendían que Dios se hizo hombre, pues ¿qué hay que hacer? Haz lo que Dios te está diciendo y ya. Oye, pero yo no soy católico, yo soy judío. No te está pidiendo que cambies de tu religión, te está pidiendo que experimenta eso, porque te va a llevar a completar tu tikkun, te va a llevar a la meta más fácil. Yo era lo que pensaba y le comentó una catequista, porque yo hice mi primera comunión ya muy grande y también mi confirmación, y yo le decía, es que yo siento que Jesús es Dios, es lo mismo, y ella me decía, no, Jesús es el Hijo de Dios. Pero yo siempre he tenido esa idea, le digo, pero es el mismo, o sea, es el mismo, para mí es la misma persona. Y ella me decía que no, que son diferentes. Pero bueno, yo dije, bueno, pues cada quien, ¿no? Yo como que no me argumentó bien las cosas, no me supo decir así como una explicación, mira, es por esto. Y yo dije, bueno, yo me quedo con mi pensamiento, no sé si esté bien o mal. Yo sentía eso, que Dios es el que vino aquí a la tierra.
hecho hombre. Dios en Jesús se reveló como una Santísima Trinidad. Y Jesús es la segunda persona de esa Trinidad. Okay. ¿Vale? Pero tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu son uno mismo. Entonces tanto Jesús es Dios, como Dios Padre, como Dios Espíritu Santo. Los tres son una misma cosa. Solo que hay cosas que Dios se revela como Jesús, hay cosas que Dios se revela como el Padre, y hay cosas que Dios se revela como Espíritu. Pero Él decide cómo se quiere revelar. Pues Él es Dios. Sí. Es como, no sé, por ejemplo, cuando estudiamos el Zohar, Él se revela como Dios Padre. Pero cuando empezamos a hablar de la misa, se está revelando como Dios Hijo. Pero cuando empezamos a hablar del Evangelio, se está revelando como Dios Espíritu Santo. Al final, las tres personas son una misma cosa. ¿Sí? Son una misma cosa. Y entender que Jesús es, si entendiéramos realmente que Jesús es Dios y creyéramos realmente en Él, entonces pues yo pienso que haríamos cosas como las que Jesús hace, como las que Jesús sigue haciendo y seguirá haciendo, porque es Dios, ¿no? Pero solo que la diferencia, como dicen, pues es por participación. O sea, Él nos hace dioses por participación. Les digo, cuando alguien comulga, en ese momento esa persona participa del poder de Dios. Por lo tanto, si dice, por favor, ten misericordia de toda la gente que está en esta iglesia, le contesta. Por favor, ten misericordia le contesta. Ayúdame, por favor, ten piedad de misericordia, le contesta. Le contesta. En ese momento es un misterio. Es un misterio de fe. ¿Sí? De fe, de que solamente cuando tú crees. Por eso decíamos, la Kabbalah cristiana es Kabbalah de fe, porque si no creo realmente en eso, entonces no voy a poder alcanzar los mundos espirituales, conectarme con los seres espirituales, alcanzar las midot y los atributos, no voy a poder meditar, no voy a poder caminar en los mundos superiores, revelar libros, revelar cosas, no puedo hacerlo. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque en realidad no creo. Por eso Cristo, para Él lo más importante es el amor y la fe, ¿verdad? Y cuando tú aprendes a amar, Él te enseña el conocimiento. El conocimiento siempre ha estado ahí, solo que ha estado esperando el momento para que los hombres realmente amemos. Cuando tú le demuestras a Dios que realmente amas, entonces Dios viene y te enseña. ¿Sí? Una persona me decía, yo he sido cabalista mucho tiempo, ¿no? Pero he seguido la tradición judía. Y le costó mucho trabajo creer en Jesús. Mucho trabajo creer en Jesús. Pero un día en un sueño se le presenta a Jesús y le dice, ¿tú crees que yo no sé Kabbalah? ¿No? Todavía esa persona no traía bien ya en su mente el conocimiento de que Jesús es Dios. Y por supuesto que sabe eso y sabe, te digo, el Espíritu Santo les habló en otro tipo de lenguas. O sea, Jesús te puede enseñar todo. Y todos lo traemos en el ADN, ¿no? Yo creo que Estados Unidos, ¿no? Todos, porque es Dios. Haz de cuenta que, ¿han visto la película de Lucy? ¿No la han visto? Lucy se llama. Así se llama Lucy. Ahí se los recomiendo. Búsquenla y véanla. Es una mujer que alcanza un estado de espiritualidad y se funde. Su cuerpo físico se desaparece. Se vuelve pura información. Y se mete en un USB y se la da a los hombres para que conozcan lo que hay del otro lado. ¿Sí? Hagan de cuenta que Jesús es eso. O sea, llegó a un punto donde se espiritualizó su cuerpo, ¡pum!, desapareció. Y ahora Jesús es un USB infinito de información, de conocimiento, de amor, de sabiduría, de cosas místicas, cosas bonitas, de espiritualidad. Solo está esperando a que haya personas que lo reciban. Es lo único que Jesús está esperando, que haya personas en este mundo que vivan como Él les dice que vivan. O sea, experimenten esto que hablamos hoy, experimenten. Los que tienen la oportunidad de ir a la misa, vayan y sigan oyendo las clases y van a ir viendo avances
avances, avances, y van a ver que ni todos los años de lo que han hecho se compara con, les digo, 2, 3 meses de hacerlo, todo el tiempo, y van a ver cómo va a haber un arrepentimiento, va a haber una conexión con Dios, una conexión con el amor, con los ángeles. No sé, he visto personas así rotas totalmente, llorando y realmente orando de corazón con Dios, y que no habían logrado con los métodos que tenían, ¿no? O sea, y es como la historia de la persona que pues está rezando, y está rezando a su manera, ¿no? Y entonces conoce a un sabio, y el sabio lo ve y le dice: oye, pues así no se reza, mira, rezale así, y le enseña a rezar, ¿no? Con un libro de rezos, se le da el libro, se lo marca y todo, y se lo deja ahí. Total, pues que este sabio se va del lugar y agarra un barco, ¿no? Ya se va, y la persona se queda ahí y dice: oye, ¿y cómo empezaba el rezo? Chin, ya se me olvidó cómo empezaba el rezo, ¿no? Y entonces va y corre atrás del barco, ¿no? Y luego llega al camarote y le toca el vidrio al sabio. Y el sabio se asoma y ve que está caminando encima del agua, ¿no? Y le dice: ¿cómo iba el rezo? Y dice: ay, sigue haciendo lo que estabas haciendo, ¿no? Como a veces, como no conocemos la técnica, como no somos parte de la religión, no, pues ese ni sabe. Pero acuérdense que es por gracia. O sea, en esto el camino, la luz se da por gracia. Dios escoge a quien darle todo. Cuando la persona se entrega también todo a Él, entonces Dios se vierte en Él. Así es como funciona. ¿Vale? ¿Tienen dudas? Entonces, ¿sí vieron qué es el Éxodo? Hoy hablamos del Éxodo. Sí, ¿Qué es estar vivir en Éxodo o vivir en el desierto? En el desierto pues no hay agua, no hay vegetación, no hay animales, no hay alimentos, hay escasez de todo, ¿o no? Sí. Y hoy en el Zohar hablamos del tabernáculo como una herramienta para traer agua al mundo, para traer vida al mundo, para traer animales al mundo, para traer plantas al mundo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que para salir del Éxodo, Jesús, ¿qué nos dejó? El misterio de su nombre, no de los 72 nombres de Dios, de su nombre. Su nombre es un misterio. Por eso es Yeheshua. Fíjense, Yeheshua. Para ya terminar, voy a ponerles aquí el misterio. Este es el nombre de Dios, ¿no? ¿Sí lo han visto, no? Bueno, ese es el nombre de Dios. Es el nombre del Antiguo Testamento, es impronunciable, no se pronuncia. ¿Sí? Ese ejemplifica todo el árbol de la vida, toda la sabiduría, todo el conocimiento. Bien. Cuando vino el Verbo Divino, el nombre se encarnó, tomó un cuerpo. Entonces, la letra Shin bajó y se unificó con el nombre. ¿Qué significa la letra Shin? Fuego. El fuego. El fuego del Espíritu. Dios. ¿Sí? ¿Qué es el nombre de abajo? El nombre de abajo, que es Yeheshua o Yeshua. Yeshua es la salvación. ¿Vale? Esta es la salvación. Este es el primer templo. Segundo templo. Este es el tercer templo. ¿Sí? Bueno, cuando un cristiano va a una misa, a la misa tradicional específicamente,
haz de cuenta que en ese momento esta Shin baja en la persona. Y entonces la persona en el momento de la comunión no está así, sino está como. Por eso dice que los ángeles lo ven así. No lo reconoce, porque Él y Dios son uno solo, en ese momento. Entonces el nombre de abajo es el nombre de la salvación, es el arca de salvación, ese es el verdadero nombre de Dios. Es el que nos libera del éxodo. Cuando tú haces cualquier cosa con ese nombre, puedes hacer milagros. Ese era el nombre que usaban los apóstoles para sanar, para traer bendiciones, para quitar, no sé, demonios, para muchas cosas lo utilizaron. Bueno, pues, vale, muchas gracias. Te dejo en la